Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Buenos días a todos los que gozan de felicidad plena concedida por nuestro Padre Celestial. Gozosos aquellos que están con Cristo Jesús. Bendiciones para los que nacieron con Cristo Jesús. Vida eterna a los que tienen en su corazón a Jesús como su Salvador. Dichosos los que han recibido en su ser al Santo Espíritu de Dios y se gozan con su guía dentro del camino de la rectitud. Estimados hermanos, en los tiempos del ayer, en los tiempos de hoy, así también como en los tiempos del mañana, Dios Jehová y Cristo Jesús demandan de ti, de usted, de mi persona, sinceridad. Sinceridad en nuestras palabras, sinceridad con nuestro prójimo, sinceridad en la verdad. Dios aborrece la mentira. No hay lugar en su reino para los que mienten. Si tú, hermano o hermana, estás teniendo problemas con tu sinceridad, si tienes problema con tu prójimo por falta de sinceridad, entonces te pregunto, ¿estás preparado para seguir a Cristo? Vamos a ser sinceros, hermano. Seguir a Cristo Jesús implica en renunciar a nuestras malas costumbres, arrancar de raíz todas nuestras maldades, dejar la idolatría en todos los sentidos, no seguir en fornicaciones, dejar de planificar maldad para tu prójimo, dejar para siempre las diversiones inmorales, abandonar las borracheras, dejar la avaricia, la envidia. Para seguir a Cristo Jesús, tú necesitas tener una transformación completa, primeramente en tu corazón y después en tu mente. Para seguir a nuestro Señor Jesús, debes aprender a tener mucha misericordia, amor al prójimo, bondad, honestidad, aprender a tener calma, tranquilidad, esperanza, generosidad, tener paz entre los hombres, perdonar a los que nos hacen daño tanto físico, moral y sentimental, y tener un corazón generoso. Vamos a leer una escritura que nos dejó Jesús, que al leerla parece muy controversial, pero que sí nos demuestra que Él con la humanidad siempre ha sido sincero y nos indica claramente qué significa seguirlo. Leamos lo que nos dice Jesús a nosotros hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y sigue diciendo Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Estimados hermanos, estimados hermanos y hermanas, el hecho de que Jesús trajera una espada y volviera a los miembros de la familia uno con otro, puede parecer ilógico y contrario a nuestros pensamientos. Nosotros entendemos que Jesús vino al mundo a traer paz y buena voluntad entre los hombres y no espada. Dentro del entendimiento normal es obvio que es así. Pero la Escritura dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesús nos da a entender que Él sabía que la efectividad de su misión evangelizadora en la tierra traería conflictos. Conflictos entre los cristianos que defienden la fe y el evangelio con los hombres que aman la maldad y las tinieblas. También dijo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bien, Jesús sabía que aquellos que se convirtieran al evangelio les traería inconformidad con sus familias, con sus familiares, con sus amigos. Todos se volverían en contra de ellos, recibiendo burlas, desprecios, miradas de reproches, considerándolos traidores a sus enseñanzas religiosas. Jesús sigue diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hija o hijo más que a mí no es digno de mí. El primer mandamiento de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús no está diciendo que no amemos a nuestros padres o a nuestros hijos. Él sabe que tenemos que amarlos, pero que este amor que sentimos por ellos no tenga la preeminencia sobre el amor hacia Él. Después dice Jesús, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estimados hermanos y hermanas creyentes, la cruz era un artefacto de castigo utilizado por los romanos, con el cual los israelitas ya estaban bien familiarizados. Una rebelión contra el imperio romano significaba la muerte por crucifixión. Por eso Jesús, tomando esta drástica realidad, nos convida a todos nosotros que tomemos nuestra cruz para poder seguirlo, si estamos dispuestos a morir por Él. La vida cristiana y el servicio a Dios está lleno de dificultades, por lo que generalmente tentarán a los creyentes a no seguir adelante. Pero es necesario entender que nuestro caminar cristiano no será siempre fácil. Jesús de último dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora bien, los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo,
encontraron la fortaleza de morir en manos de sus perseguidores, defendiendo su fe en Cristo Jesús. Juan fue el único que murió de muerte natural. A muchos les pidieron que negaran el Evangelio y su fe para salvar su vida. Pero la verdad es que todo aquel que niegue a Cristo no salva realmente su vida, sino que la pierde. Y no solo eso, sino que también pierde su alma en el infierno. Así que, hermanos, todos aquellos que han muerto por defender su fe, defendiendo las escrituras del Evangelio de Jesús, hallaron la vida eterna. Para reafirmar lo que han escuchado, leamos Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos escondió la verdad. Siempre dijo la verdad. La verdad está en el Viejo y en el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Jesús dice que seguirlo a Él no es nada fácil. Seguirlo nos conduce a tomar en todo momento decisiones difíciles. Muchos toman la decisión de comenzar el camino con Jesús. Pero cuando están en el camino angosto, no se sienten cómodos. Por eso, algunos se regresan al camino ancho, porque volverse atrás les parece mucho más atractivo y pierden la oportunidad de vivir por la eternidad. En ninguna parte de las Escrituras, Jesús dice que seguirlo a Él iba a ser fácil. Y esto lo demostraron los discípulos. Que seguir a Jesús era demasiado difícil. ¿Y cómo demostraron los discípulos que seguir a Jesús era demasiado difícil? Ellos lo demostraron la noche que Jesús fue arrestado. En ese momento, cada uno lo abandonó a su aflicción, a su dolor. Seguir a Cristo Jesús esa noche significaba una posible detención por la guardia de los fariseos y una posible ejecución de muerte para sus vidas. Pedro, en vez de poner en riesgo su propia vida, lo negó 3 veces, diciendo que no conocía a Jesús. Leamos la escritura de Juan 6:66 que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Leamos también la escritura de Mateo capítulo 26, versículo 56, que dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolos, huyeron. Así dice la escritura. Los 12 discípulos que Jesús escogió para diseminar su evangelio por el mundo, caminaron por varios años fielmente con Él donde quiera que fuera. Durante esos años anduvieron aprendiendo de su evangelio. Todos los días observaban sus movimientos y meditaban en sus palabras. Siempre estuvieron con Él día a día, participando en sus milagros, conociendo el gran poder que traía de su Padre, de nuestro Creador. Sin embargo, ninguno de ellos a la hora precisa pudo seguir a Jesús por su propia fuerza o por su propia voluntad.
¿Por qué no pudieron seguirlo? Porque necesitaban un ayudante, el cual todavía no lo tenían. Jesús anteriormente les había conversado a sus discípulos el secreto para seguirlo fielmente, pero ellos no lo reconocieron en el momento. Jesús les prometió muchas veces que una vez que Él hubiera ascendido al Padre, enviaría un ayudante, enviaría el Espíritu Santo. Leamos Juan capítulo 14, versículo 26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estimados hermanos, los fariseos, los escribas, fueron y son buenos ejemplos para la humanidad de hoy. Ellos demostraron que no pudieron fortalecerse espiritualmente por su propia fuerza o por su propia voluntad. Todo su esfuerzo propio que ellos hicieron a su voluntad, sin seguir los consejos de Dios, les condujo solamente a la arrogancia, a la distorsión de todo el propósito de la ley de Dios del Viejo Testamento. Leamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 25. Jesús les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Esto quiere decir que ellos se presentaban en público como personas buenas, bondadosas, nobles y de buen sentimiento, pero por dentro estaban llenos de maldad. Estimados hermanos y hermanas, en nuestro corazón debe quedar bien claro que seguir a Jesús significa esforzarse por ser como Él. Él siempre obedeció a su Padre. Por lo tanto, esto es lo que nos corresponde ahora a nosotros: creer y obedecerle a nuestro Salvador Cristo Jesús. A los pocos días de haberse despedido Jesús de sus discípulos, el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés. A partir de ese día, tenían el poder que necesitaban para seguir a Cristo. Incluso la mayoría de los apóstoles murieron defendiendo su fe y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos y hermanas, hoy en día, si tú eres creyente verdadero, no dudes que en tu corazón no solo mora tu Salvador, sino que también mora el Espíritu Santo. Y si aún tú tienes duda, leamos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú, hermano, debes entender que no te salvas por las cosas que haces para Cristo Jesús, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que nosotros hacemos de acuerdo al Evangelio es por fe y por obediencia para ser salvo por medio de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo.
Debido a su gracia, todo se logra cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe para entender, para mantenernos en el camino de la rectitud. Con la guía del Espíritu Santo, logramos entender las Sagradas Escrituras. Desarrollamos dones espirituales. Nos consuela. Seguir a Cristo significa aplicar las verdades que aprendemos de su palabra y vivir como si Jesús caminara junto a nosotros en persona. Estimado hermana o hermana creyente, te invito a repetir conmigo la siguiente oración. Si tú así lo deseas, yo te invito, hermano. Dios Padre eterno, me dirijo a ti con la dirección de mi Salvador Jesucristo para agradecerte por mi vida, por la de mi familia, por la de mis hijos, por la de mis hermanos y por la de mis amigos. Jesús, hazme fuerte. Te recibo en mi corazón y ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Protégeme con tu preciosa sangre. Espíritu Santo, ven a mí. Enséñame a tener paciencia, sabiduría, discernimiento. Ilumíname el camino de la rectitud, del amor y la humildad. Amén. Para mí, hermano, ha sido un gran placer haberle servido espiritualmente con esta prédica. Su hermano Francisco García Ortega, teléfono 506-64-84-41-41, Costa Rica. Creyente, haz lo correcto. Sigue el camino de la rectitud y por ese camino envía esta prédica a todos tus contactos. No te quedes con ella. Recibe las bendiciones. Que Dios nos dé su misericordia y nos bendiga a todos. Hasta la próxima semana.